Mi esposo llevaba 15 años planeando reemplazarme por mi hermana gemela, a quien todos creíamos muerta. Encontré a Carmen encerrada en una clínica psiquiátrica, siendo preparada para tomar mi lugar y quedarse con la fortuna familiar. Todo comenzó cuando descubrí unas fotografías recientes en el ático de nuestra mansión, fotos que revelaban la verdad más dolorosa que jamás pude imaginar. Javier, mi esposo, siempre había sido el hombre perfecto ante los ojos de todos. Era atento, cariñoso y exitoso. Como abogado de la familia Montero, se había ganado la confianza absoluta de mis padres. Después del supuesto accidente de Carmen, fue él quien me consoló, quien me ayudó a sobrellevar la pérdida de mi gemela. Con el tiempo, el consuelo se convirtió en amor. O eso creía yo. Ese día, mientras organizaba el ático de la mansión que heredamos tras la muerte de mis padres, una caja metálica se cayó, esparciendo su contenido por el suelo. Entre los papeles, una fotografía captó mi atención y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era Carmen, en una imagen que no podía tener más de 3 meses de antigüedad. Mi hermana, a quien todos creíamos muerta hace 15 años, aparecía sentada en lo que parecía ser una habitación de hospital. Su cabello, antes idéntico al mío, estaba más corto y descuidado. Sus ojos, que siempre habían brillado con vida, lucían vacíos y distantes. Pero era ella, sin duda. El lunar en su mejilla derecha, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Detalles que solo su gemela podría reconocer con certeza. Con manos temblorosas recogí más fotografías. Había decenas de ellas, todas recientes, todas mostrando a Carmen en diferentes momentos dentro de lo que parecía ser una institución médica. Junto a las fotos, encontré recibos de la Clínica San Rafael, un centro psiquiátrico privado en las afueras de la ciudad. «Sofía, ¿sigues aquí arriba?» La voz de Javier me sobresaltó. Sus pasos en la escalera sonaban casual, pero había algo en su tono que nunca antes había notado. ¿O quizás nunca había querido notarlo? «Sí, ya bajo», respondí, luchando por mantener mi voz estable mientras escondía rápidamente la caja entre mi ropa. Esa noche esperé a que Javier se durmiera para examinar el contenido de la caja en mi estudio privado. Lo que encontré me heló la sangre. Informes médicos firmados por el doctor Martínez, detallando el tratamiento continuo de Carmen. Las fechas se extendían hasta la actualidad. El día del accidente, nos dijeron que el cuerpo de Carmen estaba irreconocible, que era mejor no verlo. Javier se había encargado de todos los trámites, insistiendo en protegerme del trauma. Ahora entendía por qué. Entre los documentos encontré algo aún más perturbador. Notas detalladas sobre mi rutina diaria, mis hábitos, mis gestos, páginas y páginas de observaciones minuciosas sobre mi comportamiento, y junto a ellas, instrucciones para Carmen, practicar la risa de Sofía, imitar su forma de caminar, memorizar nombres de la infancia. Mi cabeza daba vueltas mientras las piezas encajaban. Pero fue un correo electrónico impreso, fechado apenas una semana atrás, lo que confirmó mis peores temores. Todo está listo. Sofía comenzará el tratamiento para su depresión el mes que viene. Una vez que esté internada, Carmen tomará su lugar. Nadie notará la diferencia, y el control de las empresas Montero pasará a nuestras manos. Asegúrate de que Carmen esté lista. La firma era de Javier. Los últimos 15 años de mi vida se desmoronaron en un instante. Las sutiles sugerencias sobre mi estado emocional en las últimas semanas, las visitas casuales del doctor Martínez, las preocupaciones de Javier sobre mi capacidad para manejar la empresa familiar, todo había sido parte de un plan meticulosamente orquestado. Me levanté tambaleante y me miré en el espejo de mi estudio. El rostro que me devolvió la mirada era idéntico al de las fotografías de Carmen, pero con una diferencia crucial. Mis ojos ardían con una determinación que las drogas y el encierro habían apagado en los de ella. Javier había cometido un error fatal: subestimar el vínculo entre gemelas. Ahora que sabía que Carmen estaba viva, nada me detendría hasta encontrarla y desmantelar su elaborado plan. Pero tendría que ser cuidadosa, un paso en falso, y terminaría realmente encerrada en una institución mental, o peor. Guardé los documentos en una caja fuerte oculta cuya existencia Javier desconocía, y borré meticulosamente cualquier rastro de mi descubrimiento. Al volver a la cama, su respiración tranquila me provocó náuseas. ¿Cuántas noches había dormido a mi lado planificando mi destrucción? Mientras miraba el techo en la oscuridad, tomé una decisión. Javier quería una esposa dócil y manipulable, y eso es exactamente lo que le daría. Interpretaría el papel de mi vida, la mujer frágil y dependiente que él creía que era. Mientras tanto, encontraría la forma de llegar hasta Carmen y descubrir la verdadera extensión de esta conspiración. Las lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas mientras recordaba las últimas palabras que Carmen me dijo antes de su supuesto accidente. Siempre seremos una, Sophie. Ni siquiera la muerte puede separar a las gemelas Montero.
15 años después, esas palabras cobraban un nuevo significado. La muerte no nos había separado, pero la traición de Javier sí. Y ahora, era momento de recuperar a mi hermana y hacer justicia. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando escuché a Javier murmurar algo en sueños. Sonreí en la oscuridad, pero no era una sonrisa de amor. Era la sonrisa de alguien que finalmente veía con claridad después de años de vivir en una mentira. La guerra había comenzado y él ni siquiera lo sabía. La farsa comenzó al día siguiente. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez dejé que mi mano temblara ligeramente al servir el café. El líquido oscuro se derramó un poco sobre el mantel blanco, una mancha que se expandió como las mentiras en mi vida. Javier lo notó de inmediato, tal como había previsto. ¿Estás bien, cariño? Su preocupación sonaba tan genuina que por un momento dudé. ¿Realmente era capaz de tanta crueldad, de mantener esta farsa durante 15 años? Solo estoy cansada, respondí, dejando que mi voz se quebrara un poco. Últimamente me cuesta dormir. Tengo estos sueños, pesadillas en realidad. Vi el destello de satisfacción en sus ojos, tan rápido que cualquier otra persona lo habría perdido. Pero yo lo conocía demasiado bien. Estaba mordiendo el anzuelo. Deberías ver al doctor Martínez, sugirió exactamente como esperaba. Ha estado preocupado por ti. Me llamó ayer. ¿Te llamó? Permití que la ansiedad se filtrara en mi voz. ¿Por qué te llamaría? Es un buen amigo, Sofía. Solo quiere lo mejor para ti, para nosotros. Tal vez tengas razón, susurré, permitiendo que las lágrimas se acumularan en mis ojos. Las lágrimas siempre habían sido mi mejor arma, incluso desde niña. Después de que Javier saliera a trabajar, besándome en la frente con lo que parecía genuina preocupación, comencé mi investigación. La Clínica San Rafael estaba a las afueras de la ciudad, un edificio moderno rodeado de extensos jardines y alta seguridad. No sería fácil entrar, pero tenía una ventaja crucial. El doctor Martínez no conocía a las gemelas Montero antes del accidente de Carmen. Usando mis contactos en la empresa familiar, obtuve información detallada sobre el personal de la clínica. Cada empleado fue investigado meticulosamente hasta que encontré lo que buscaba: María Suárez, una enfermera que llevaba 15 años trabajando allí. Lo que llamó mi atención no fue su largo tiempo de servicio, sino las coincidencias en su situación financiera. Su hijo estudiaba en la Universidad Católica, una de las más costosas del país, con una misteriosa beca completa que comenzó exactamente el mismo año que Carmen murió. Además, había comprado una casa en un barrio exclusivo con un salario que no justificaba tal adquisición. La seguí durante varios días, aprendiendo su rutina. Los martes, después de su turno de 12 horas, visitaba el mismo café en el centro. Un lugar tranquilo, con mesas lo suficientemente separadas para mantener conversaciones privadas. Fue allí donde decidí hacer mi movimiento. Señora Suárez, me senté frente a ella sin invitación, observando cómo su rostro palidecía al reconocerme. O debería decir, la guardiana de mi hermana. Señora Montero, yo... comenzó, pero la interrumpí, deslizando sobre la mesa una foto de su hijo en el campus universitario. No, por favor, llámame Sofía. Después de todo, has estado ayudando a mi hermana a convertirse en mí, ¿no es así? Sus manos temblaban mientras sostenía su taza de café. El líquido se derramaba ligeramente, manchando el platillo. No sé de qué habla. Saqué las fotos y las esparcí sobre la mesa, como un abanico de verdades incómodas. Carmen se ve bastante bien para alguien que supuestamente murió hace 15 años. ¿Las drogas que le dan son para mantenerla dócil? ¿O para que aprenda a comportarse como yo? Por favor, susurró, mirando nerviosamente alrededor. Si el señor Álvarez se entera, ¿de qué me dijiste la verdad? ¿O de que has estado aceptando su dinero para mantener a mi hermana prisionera? ¿Qué crees que sonaría peor ante un juez? Las lágrimas corrían por su rostro, arrastrando el rímel barato. Su esposo, él dijo que era por el bien de Carmen, que estaba mentalmente inestable, que necesitaba protección. ¿Y la beca de tu hijo? ¿También era por el bien de Carmen? ¿O el nuevo auto? ¿La casa en Las Condes? María se derrumbó como un castillo de naipes. Entre sollozos entrecortados, me contó todo. Carmen estaba en el ala oeste de la clínica, habitación 215. Las visitas solo estaban permitidas los domingos, pero María trabajaba los miércoles en el turno de noche, cuando la seguridad era mínima. Tu hermana, añadió antes de que me fuera, agarrando mi brazo con desesperación. Al principio luchaba, gritaba tu nombre constantemente, pero las medicaciones, ahora apenas habla. Pasa horas mirando por la ventana, como si esperara que alguien viniera a rescatarla. Esa noche, mientras cenaba con Javier, mantuve mi acto de esposa frágil. La información que había obtenido de María pesaba en mi mente,
pero me obligué a mantener la compostura. Incluso permití que programara una cita con el doctor Martínez para la siguiente semana. «Es por tu bien, amor», dijo, acariciando mi mano sobre la mesa. El anillo de bodas que me había dado brillaba bajo la luz del comedor, un recordatorio constante de sus mentiras. «Has estado tan distraída últimamente. Me preocupas». «Lo sé», respondí suavemente, mirando mi plato casi intacto. «A veces siento que me estoy perdiendo a mí misma, como si la persona en el espejo fuera una extraña». Sus ojos brillaron con triunfo contenido. El depredador saboreando su presa. Pero no era yo quien estaba siendo cazada. El miércoles siguiente, me infiltré en la clínica usando el uniforme de enfermera que había conseguido a través de contactos que Javier no conocía. El ala oeste estaba en silencio. Solo el ocasional gemido o murmullo rompía la quietud sepulcral del lugar. La habitación 215 estaba al final del pasillo, alejada de las áreas comunes. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Cuando finalmente abrí la puerta, el olor a antiséptico y desesperanza me golpeó como una bofetada. Y allí estaba ella, mi reflejo, mi otra mitad, sentada junto a la ventana con la mirada perdida en la noche. Su cabello, antes idéntico al mío, estaba corto y descuidado. Su piel, pálida por la falta de sol, parecía casi translúcida bajo la luz artificial. «Carmen», susurré, y mi voz sonó extraña incluso para mí. Giró lentamente su cabeza. Sus ojos, nublados por las drogas, tardaron un momento en enfocarse. Cuando finalmente me reconoció, una chispa de vida apareció en ellos, como una llama resistiéndose a morir. «Sophie», su voz era apenas audible, rasposa por el desuso. «¿Eres real esta vez? Las pastillas me hacen ver cosas». Me acerqué, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías, tan frías que parecían pertenecer a un cadáver. «Soy real, hermana. He venido a sacarte de aquí». «¿No puedes?», murmuró, apretando mis manos con una fuerza sorprendente. «Él no lo permitirá. Javier, él tiene planes, grandes planes». «Lo sé todo», respondí, acariciando su cabello como solía hacer cuando éramos niñas. «Sobre el plan para reemplazarme, sobre cómo te han estado preparando». «Me obligan a ser tú». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cada día. Me hacen ver videos tuyos, estudiar tus gestos. Dicen que es la única forma, que tú estás enferma, que necesitas descansar, que es por tu propio bien». «Todo es mentira». La abracé con fuerza, sintiendo sus huesos bajo la bata del hospital. «Pero necesito que sigas pretendiendo que les crees, solo un poco más». Le expliqué mi plan. Era arriesgado, casi suicida, pero era nuestra única oportunidad. «¿Y si falla?», preguntó, el miedo evidente en su voz. «No sobreviviré a otro año aquí, Sophie. Las drogas están acabando conmigo. Entonces al menos estaremos juntas», respondí, como debió ser siempre. Antes de irme, Carmen me detuvo, su mano aferrándose a mi brazo con desesperación. «Sophie, hay algo más que debes saber. Javier, él no está solo en esto. Hay otras personas poderosas. Los he escuchado hablar cuando creen que estoy sedada». El sonido de pasos en el pasillo nos interrumpió. Tuve que salir rápidamente, prometiendo volver pronto. De regreso a casa, mientras me deslizaba en la cama junto al hombre que había destruido nuestras vidas, las palabras de Carmen resonaban en mi mente. ¿Quiénes más estaban involucrados? ¿Cuán profunda era realmente esta conspiración? Javier se movió en sueños, acercándose a mí. Contuve el impulso de apartarme cuando su brazo rodeó mi cintura. «Te amo», murmuró dormido. Me pregunté a cuál de las dos gemelas creía estar abrazando realmente. El doctor Martínez me esperaba al día siguiente para nuestra primera sesión. Mientras me preparaba para interpretar el papel de esposa al borde del colapso, repasé mentalmente cada detalle de mi plan. Un paso en falso y todo estaría perdido. Pero las gemelas Montero siempre habían sido buenas actrices. Y esta vez, el show sería inolvidable. La consulta con el doctor Martínez se sentía como entrar en la boca del lobo. Su consultorio, ubicado en el último piso de un edificio moderno en el centro financiero, era exactamente como lo había imaginado. Una combinación calculada de elegancia y poder. Las paredes, cubiertas de diplomas enmarcados, parecían observarme con la misma intensidad que su dueño. «Sofía, ¿cómo te has sentido últimamente?». Su voz era suave, estudiada, como la de un depredador acechando a su presa. Se sentó en su sillón de cuero italiano, con una libreta en su regazo y una pluma que costaba más que el salario mensual de una enfermera. Me aseguré de que mis manos temblaran ligeramente mientras jugaba con el borde de mi vestido. «No lo sé», respondí,
permitiendo que mi voz se quebrara. A veces me miro al espejo y no me reconozco. Es como si alguien más me estuviera mirando. Vi el destello de interés en sus ojos. Por supuesto que le interesaría. Era exactamente lo que necesitaban para su plan. Cada palabra que salía de mi boca era un paso más hacia su trampa, o eso creían ellos. ¿Podrías elaborar un poco más sobre eso? Se inclinó hacia adelante, su perfume caro, mezclándose con el aroma a lavanda que intentaba dar un aire terapéutico al consultorio. Es como si otra persona estuviera viviendo mi vida. Las lágrimas comenzaron a caer, tal como lo había ensayado frente al espejo la noche anterior. A veces tengo estos sueños sobre Carmen. El doctor se tensó ligeramente. Si no hubiera estado buscando esa reacción, probablemente la habría perdido. Tu hermana fallecida. Sí, pero en mis sueños está viva. Me mira desde el otro lado de un espejo, intentando decirme algo. A veces, cuando despierto, juro que puedo escuchar su voz llamándome. Martínez tomó notas furiosamente. Cada palabra era un anzuelo, y él las mordía todas con avidez. Su mano se movía rápidamente sobre el papel, probablemente documentando lo que consideraba señales claras de mi deterioro mental. Sofía, estos síntomas son preocupantes, los delirios sobre tu hermana, la desconexión con tu propia imagen. Sugiero que empecemos un tratamiento más intensivo. ¿Más intensivo? Permití que el miedo se filtrara en mi voz. Hay una clínica excelente donde podríamos... ¿La clínica San Rafael? Lo interrumpí, manteniendo mi voz temblorosa, pero dejando que un destello de lucidez atravesara mi actuación. Se quedó inmóvil por un segundo, como una estatua de hielo. ¿Conoces la clínica? Mi madre, ella mencionó algo sobre ese lugar una vez. Antes de morir, dijo que era un lugar donde la gente... Dejé la frase incompleta, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. La mentira funcionó. Martínez se relajó visiblemente, probablemente asumiendo que cualquier información que yo tuviera sobre la clínica era antigua e irrelevante. Es un centro de primer nivel. Podrías recuperarte allí, lejos del estrés de la empresa y la ciudad. Tienen los mejores especialistas y tratamientos innovadores. Tratamientos innovadores. Me pregunté si así llamaban a las drogas que mantenían a Carmen en un estado de semiconciencia durante 15 años. Necesito pensarlo, murmuré, retorciendo el anillo de bodas en mi dedo. ¿Puedo consultar con Javier? Por supuesto. Sonrió con lo que pretendía ser comprensión paternal. De hecho, ya hemos discutido esta posibilidad. Tu esposo está muy preocupado por ti. Por supuesto que lo habían discutido. Probablemente habían estado planeando este momento durante semanas, si no meses. Saliendo de la consulta, me dirigí directamente a mi siguiente objetivo, la oficina de Roberto Valencia, el notario que había manejado el testamento de mis padres y todos los documentos legales de la empresa familiar. Su oficina estaba en un edificio antiguo en el centro histórico, uno de esos lugares donde el poder y el dinero se han movido silenciosamente durante generaciones. El olor a tabaco caro y secretos bien guardados impregnaba cada rincón. «Sofía, qué sorpresa». Roberto se levantó para saludarme, su traje impecable y su sonrisa practicada ocultando apenas su nerviosismo al verme. «¿Qué te trae por aquí?» «Roberto, necesito tu ayuda». Me senté, dejando que mi máscara de vulnerabilidad se agrietara lo suficiente para mostrar determinación. Es sobre el testamento de mis padres. ¿Hay algún problema? Su mano se movió instintivamente hacia el cajón de su escritorio, donde guardaba su whisky de reserva. No lo sé. He estado teniendo dudas sobre ciertas cláusulas. Sus ojos se estrecharon detrás de sus gafas de diseñador. El testamento es bastante claro. En caso de tu incapacidad, el control de la empresa pasaría a tu esposo. ¿Y si no estuviera incapacitada? ¿Si alguien intentara hacer que pareciera que lo estoy? Roberto palideció ligeramente, su mano ahora definitivamente buscando el whisky. Sofía, Estoy sugiriendo que revises esto. Le entregué un sobre con copias de algunos documentos que había encontrado, específicamente la firma de Carmen en su certificado de defunción. Mientras Roberto examinaba los papeles, continué. Es curioso cómo nadie vio el cuerpo, cómo todos los documentos fueron manejados por Javier, cómo la investigación del accidente se cerró tan rápidamente. Sofía, esto es muy serio. Su voz había perdido toda calidez. Si lo que sugiero es cierto, Roberto, muchas personas irían a la cárcel. Personas que tal vez tú conoces, personas con las que has hecho negocios durante años. Se levantó bruscamente, su silla de cuero chirriando contra el piso de madera. Creo que deberías irte. Por supuesto, me dirigí a la puerta, pero me detuve con la mano en el picaporte. Por cierto, ¿cómo está tu hijo? Escuché que consiguió un puesto importante en la clínica San Rafael. ¡Qué conveniente! Lo dejé allí, sudando en su oficina de caoba y culpa, sabiendo que mi visita tendría exactamente el efecto que buscaba. Esa noche, durante la cena, Javier notó que estaba más callada de lo normal.
La luz de las velas creaba sombras danzantes en su rostro, recordándome cómo las apariencias podían ser engañosas. ¿Cómo fue tu sesión con el doctor Martínez? Bien, murmuré, moviendo la comida en mi plato sin realmente comer. Él sugirió una clínica. Javier tomó mi mano sobre la mesa. Su tacto me provocó náuseas que tuve que disimular. Cariño, si él cree que es lo mejor, lo sé. Las lágrimas, reales esta vez, pero no por las razones que él creía, comenzaron a caer. Tengo miedo, Javier, y si nunca me recupero, estoy aquí para ti. Me abrazó, y tuve que resistir el impulso de apartarlo. Siempre. Superaremos esto juntos. Me pregunté si había abrazado así a Carmen mientras planeaba encerrarla, si le había susurrado las mismas promesas vacías antes de traicionarla. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Mañana, 10 a.m. Cafetería del Hospital General. Tenemos que hablar. R. Roberto había mordido el anzuelo, tal como esperaba. El miedo a verse involucrado en algo más grande que él había ganado a su lealtad hacia Javier. La siguiente parte del plan se puso en marcha. María, la enfermera, comenzó a reducir gradualmente la medicación de Carmen. Necesitábamos que estuviera lúcida para cuando llegara el momento. Mientras tanto, yo interpretaba cada vez mejor mi papel de esposa al borde del colapso. Pequeños temblores durante las comidas, miradas perdidas durante las conversaciones, comentarios confusos que hacían que Javier y el doctor Martínez intercambiaran miradas de satisfacción. Pero fue durante mi encuentro con Roberto cuando todo estuvo a punto de desmoronarse. Tu padre sospechaba algo, me dijo en la cafetería. Su voz apenas un susurro. El ruido de las máquinas de café y las conversaciones a nuestro alrededor nos proporcionaban una cobertura perfecta. Antes del accidente, estaba investigando irregularidades en la empresa. ¿Qué tipo de irregularidades? Transferencias grandes a cuentas en el extranjero. Todas autorizadas por Javier, completé, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Roberto asintió, sus manos temblando mientras sostenía su taza de café. Tu padre iba a confrontarlo ese día, el día del accidente. Mi sangre se heló. ¿Estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tengas cuidado, Sofía. Muy cuidado. Hay más personas involucradas de las que crees. Personas que no dudarían en... Su advertencia quedó interrumpida cuando notó algo sobre mi hombro. Su rostro perdió todo color. Cuando salí de la cafetería, noté un coche negro siguiéndome. No era sutil. Querían que supiera que estaba siendo vigilada. Al llegar a casa, Javier me esperaba en el estudio. La luz del atardecer entraba por los ventanales, dándole un aspecto casi diabólico. ¿Dónde estabas? ¿Amor? Caminando, respondí, manteniendo mi voz débil. El doctor Martínez dice que el aire fresco ayuda. ¿Y supongo que el aire fresco te llevó hasta el Hospital General? Mi corazón se detuvo, pero mantuve mi expresión confundida. ¿El hospital? No, yo... Se acercó acariciando mi mejilla de una manera que antes me habría parecido tierna. Ahora solo sentía frío. Sofía, ¿realmente crees que no tengo ojos en todas partes? Javier, me estás asustando. Su mano se tensó ligeramente en mi rostro, una amenaza velada. El doctor Martínez tiene razón. Necesitas ayuda profesional. He programado tu ingreso en San Rafael para mañana. ¿Mañana? El pánico en mi voz no era actuado. Era demasiado pronto. El plan no estaba completo. Es por tu bien, amor. Confía en mí. Como has confiado estos 15 años. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación, mis manos temblaban. No por miedo, sino por rabia. El plan tendría que acelerarse. Esa noche envié un último mensaje a María. Mañana, plan B. La respuesta llegó casi inmediatamente. Imposible. Hay guardias nuevos. No es una petición. El tiempo se nos acababa. Javier había movido sus piezas más rápido de lo esperado. Mañana, las gemelas Montero se enfrentarían a su destino. Y esta vez, una de nosotras no sobreviviría. Me acosté junto a Javier, escuchando su respiración tranquila. Por última vez, me permití recordar los buenos momentos, los años en que realmente creí en su amor. Mañana, todo cambiaría. Mañana, la verdad saldría a la luz. Y que Dios ayude a quienes se interpusieran en nuestro camino. El amanecer llegó demasiado rápido, colándose entre las cortinas como un intruso indeseado. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul claro que me hacía parecer más frágil, más vulnerable. El mismo tipo de vestido que solía usar Carmen cuando éramos adolescentes, antes de que todo se derrumbase.
Era exactamente como ellos esperaban que me viera. La esposa perfecta al borde del colapso. Me miré en el espejo del tocador, el mismo donde Carmen y yo solíamos sentarnos a peinarnos mutuamente. ¿Cuántas veces había estado ella aquí, en esta misma habitación, practicando cómo ser yo? El pensamiento me provocó náuseas. ¿Lista, amor? Javier apareció en la puerta, una maleta pequeña en su mano. La había preparado él mismo, por supuesto. No podía arriesgarse a que empacara algo inconveniente, algo que pudiera delatarnos. Tengo miedo, susurré, y no era mentira. El miedo era real, pero no por las razones que él creía. Miedo de fallar, de no poder salvar a Carmen, de que todo nuestro plan se desmoronara como un castillo de naipes. Todo saldrá bien, me abrazó, su colonia cara mezclándose con el aroma de la traición. Sus manos, que tantas veces me habían reconfortado, ahora se sentían como grilletes. El doctor Martínez dice que en unas semanas estarás como nueva, o completamente reemplazada. El viaje a la clínica fue silencioso. Observé la ciudad pasar por la ventanilla, recordando la última vez que había estado en ese camino, hace solo unos días, cuando descubrí que Carmen seguía viva. Las calles parecían diferentes ahora, como si el conocimiento de la verdad hubiera alterado hasta la forma en que percibía el mundo. La clínica San Rafael se alzaba imponente contra el cielo gris, sus muros blancos y sus jardines perfectamente cuidados ocultando años de secretos y mentiras. Para el mundo exterior, era un centro de rehabilitación de prestigio. Para mí, era una prisión disfrazada de santuario. En la recepción, una enfermera que no era María nos recibió con una sonrisa practicada. Su placa decía Ana, y me pregunté si ella también formaba parte de la conspiración o si era solo otra pieza inconsciente en este juego macabro. Señora Montero, la estábamos esperando. Mientras firmaba los papeles de ingreso, mis ojos recorrían el lugar, memorizando cada detalle. Las cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas, las salidas de emergencia, los guardias que pretendían ser personal médico, todo según lo planeado, aunque con algunas variaciones preocupantes. ¿Puedo acompañarla a su habitación?, preguntó Javier, su tono suave ocultando una orden. Lo siento, señor, intervino la enfermera. El protocolo indica que los pacientes deben adaptarse solos el primer día. Podrá visitarla mañana durante el horario establecido. Vi la contrariedad cruzar su rostro por un segundo. Esto no era parte de su plan. Necesitaba estar presente para asegurarse de que todo saliera según lo previsto. Está bien, me apresuré a decir, jugando mi papel. Estaré bien, amor. Solo... ¿prometes venir mañana? Por supuesto. Me besó en la frente, sus labios fríos contra mi piel. Descansa. Lo vi alejarse por el pasillo, su figura elegante y confiada. Tan seguro de su victoria, tan ajeno a lo que estaba por venir. La enfermera me guió hacia el ala este. No el ala oeste, donde estaba Carmen. Otra desviación del plan que amenazaba con destruir todo. Disculpe, mi voz tembló apropiadamente. ¿Podría usar el baño primero? Claro, por aquí. En el baño saqué el teléfono oculto en mi ropa interior y envié un mensaje rápido a María. Cambio de planes. Ala este. La respuesta llegó casi inmediatamente. Imposible. Demasiada seguridad. Encuentra una manera. Destruí el teléfono y lo tiré por el inodoro. No podía arriesgarme a que lo encontraran. Mi habitación era exactamente como esperaba. Estéril, impersonal, con una ventana con barrotes disfrazados de decoración moderna. La cama parecía más una tabla de sacrificios que un lugar de descanso. El doctor Martínez vendrá a verla en 1 hora, informó la enfermera. ¿Necesita algo más? No, gracias. Solo quiero descansar. Apenas se cerró la puerta, comencé mi inspección detallada. Necesitaba encontrar una manera de llegar a Carmen antes de que fuera demasiado tarde. El sonido de la puerta abriéndose me sobresaltó. Era demasiado pronto para el doctor Martínez. Señora Montero, una voz familiar. Roberto Valencia entró, cerrando la puerta tras él. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. O debería decir, Carmen, mi sangre se heló. ¿Qué? Por favor, no insultes mi inteligencia. Sonrió sin humor. ¿Realmente creíste que no nos daríamos cuenta? El plan era simple. Sofía sería internada y tú tomarías su lugar. Pero algo salió mal, ¿verdad? Sofía descubrió la verdad antes de tiempo. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Roberto creía que yo era Carmen intentando suplantar a Sofía. Podía usar eso. ¿Cómo lo supe? Tu pequeña visita a mi oficina. La verdadera Sofía nunca habría sido tan descuidada. Ella es más sutil. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. El doctor Martínez entró, seguido por Javier. Veo que ya empezaron sin mí, comentó Martínez.
su voz goteando falsa preocupación. Solo estaba teniendo una charla interesante con Carmen, respondió Roberto. Javier se acercó, estudiando mi rostro con una intensidad que me heló la sangre. ¿Dónde está Sofía? Mantuve mi expresión confundida. ¿Soy Sofía? No, no lo eres. Javier acarició mi mejilla, su toque ahora amenazante. Conozco a mi esposa. Cada gesto, cada mirada. Tú eres buena, Carmen, pero no lo suficiente. ¿Entonces dónde está?, preguntó Roberto. ¿Dónde está la verdadera Sofía? Un grito desgarrador interrumpió la conversación. Venía del ala oeste. No, Javier palideció. La habitación 215, murmuró Martínez. Los 3 hombres salieron corriendo. Me quedé sola, sonriendo. El grito había sido la señal de María. La primera parte del plan estaba en marcha. Me quité los zapatos y salí silenciosamente al pasillo. La confusión era total. Enfermeras corriendo, guardias dirigiéndose al ala oeste, alarmas sonando. En medio del caos, nadie notó a la paciente que se deslizaba hacia la salida de emergencia. Nadie excepto una persona. ¡Impresionante! La voz de Carmen me detuvo. Estaba de pie en el pasillo, vestida exactamente como yo. Su transformación era perfecta. El mismo peinado, el mismo maquillaje, incluso la misma forma de pararse. Realmente impresionante, hermana. Carmen, ¿cómo? ¿Escapé? Digamos que no eres la única que ha estado planeando esto durante años. Pasos apresurados se acercaban, voces llamando mi nombre, o su nombre. Ya no estaba segura. Tenemos que irnos, dije, extendiendo mi mano hacia ella. ¿Tenemos? Carmen sonrió, una sonrisa que nunca había visto en su rostro. Era fría, calculadora. Oh, Sofía, siempre tan ingenua. ¿De qué hablas? ¿Realmente creíste que era una víctima? ¿Que Javier me mantenía aquí contra mi voluntad? El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado, irrespirable. Todo fue parte del plan, continuó Carmen. Mi plan, Javier solo fue una pieza más en el tablero. Un peón útil, pero prescindible. No, ¿recuerdas cuando papá descubrió las irregularidades en la empresa? No fue Javier quien estaba detrás de eso. Fui yo. Necesitaba que papá muriera pensando que había sido traicionado por su yerno perfecto. Las piernas me fallaron. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? Su risa era fría, cortante como el vidrio. Porque tú siempre fuiste la favorita, la heredera perfecta. Incluso cuando éramos idénticas, todos sabían que Sofía era la especial. Carmen, eso no es. Lo es. Su voz se quebró por primera vez, revelando años de resentimiento acumulado. Y ahora finalmente tendré lo que merezco. La empresa, la fortuna, todo. ¿Y tú? Bueno, digamos que la pobre Sofía finalmente sucumbió a su enfermedad mental. Pasos se acercaban, voces llamando. Te encontrarán, dije, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Sabrán que no soy yo. ¿Cómo? Somos idénticas, hermana. Y tengo años de práctica siendo tú. Cada gesto, cada expresión, cada pequeña manía. Las he estudiado todas. Los pasos estaban más cerca. El tiempo se acababa. Además, continuó Carmen, sacando un pequeño frasco de su bolsillo. Tengo esto, las mismas drogas que me daban a mí. Pronto no sabrás ni quién eres realmente. Es poético, ¿no crees? La verdadera Sofía perdida en su propia mente. Mientras yo vivo la vida que siempre debió ser mía. Se acercó, el frasco en una mano, una jeringa en la otra. Dulces sueños, hermana. Esta vez, para siempre. Los pasos se acercaban. El tiempo se acababa. Y en ese momento, tomé la decisión que lo cambiaría todo. El tiempo pareció detenerse mientras miraba a Carmen acercarse con la jeringa, mi propia hermana, mi reflejo, convertida en mi verdugo. Pero había algo que ella no sabía, algo que cambiaría todo. ¿Sabes qué es lo gracioso de ser gemelas, Carmen? Mi voz sonaba tranquila, a pesar del caos que nos rodeaba, que a veces pensamos igual. Antes de que pudiera reaccionar, María apareció detrás de ella con otra jeringa. El rostro de Carmen se transformó en una máscara de horror cuando sintió la aguja. ¿Qué? Sus ojos se nublaron mientras el sedante hacía efecto. Las mismas drogas que me dabas a mí, susurré en su oído mientras la sostenía. Poético, ¿no? Javier, Roberto y el doctor Martínez llegaron corriendo, deteniéndose en seco ante la escena. 2 mujeres idénticas, una inconsciente en brazos de la otra. Sofía, la voz de Javier temblaba. Oh, Carmen, añadió Martínez, su falsa confianza desmoronándose. Me enderecé, sosteniendo aún a mi hermana. ¿Por qué no le preguntan a María? La enfermera dio un paso adelante, sosteniendo un teléfono. He estado grabando todo. La confesión de Carmen, el plan, todo. Eso no prueba nada, intentó Roberto, pero su voz carecía de convicción. ¿No?
Sonreí. ¿Qué hay de las grabaciones de seguridad de la clínica durante 15 años? ¿Los registros de las drogas? ¿Las transferencias bancarias? Javier palideció. Sofía, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Cómo ayudaste a mi hermana a intentar destruirme? ¿O cómo participaste en el asesinato de mis padres? Yo no, comenzó, pero lo interrumpí. La policía está en camino, y tengo todo, documentos, registros, testimonios, cada detalle de su conspiración. Como si fuera una señal, sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Esto no termina aquí, amenazó Martínez, buscando una salida. Oh, pero ya terminó. La voz de Roberto nos sorprendió a todos. Lo siento, Javier, pero hice copias de todo. No iré a la cárcel por esto. El caos que siguió fue casi anticlimático. La policía irrumpiendo, las esposas cerrándose, las acusaciones volando. Mientras los oficiales se llevaban a Javier y Martínez, me quedé sosteniendo a Carmen, observando cómo nuestro mundo se desmoronaba y se reconstruía. 3 meses después, me encontraba nuevamente frente a un espejo, pero esta vez en la sala de visitas de la prisión estatal. Carmen estaba al otro lado del cristal, su uniforme naranja, un contraste grotesco con la elegancia que siempre la había caracterizado. ¿Por qué has venido? Su voz sonaba cansada a través del intercomunicador. Porque necesitaba entender. Ella rió sin humor. ¿Entender qué? ¿Cómo tu perfecta hermana gemela se convirtió en un monstruo? No, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no vi tu dolor, tu resentimiento? ¿Mi dolor? Sus ojos, idénticos a los míos, brillaron con furia contenida. Tú no sabes nada de dolor. Siempre fuiste la favorita, la heredera perfecta. Yo solo era el repuesto. Eso no es cierto y lo sabes. Me incliné hacia adelante. Nuestros padres nos amaban por igual. ¿Por igual? Su risa era amarga. ¿Es por eso que papá te dejó el control de la empresa? ¿Por eso mamá siempre te consultaba todo a ti primero? Carmen, no. Sofía, no vengas aquí con tu compasión. No la necesito. No vine a ofrecer compasión. Mi voz se endureció. Vine a decirte que la empresa está siendo reestructurada. Todos los proyectos corruptos que iniciaste están siendo desmantelados. Su máscara de indiferencia se agrietó. No puedes hacer eso. Ya lo hice, y hay algo más. Saqué un sobre de mi bolso. Encontré esto en la caja fuerte de papá. Una carta para ti, escrita el día que murió. Sus manos temblaron mientras tomaba el sobre a través de la pequeña ranura. No quiero leerla, dijo, pero sus dedos ya estaban rompiendo el sello. Observé en silencio mientras sus ojos recorrían las palabras de nuestro padre. Vi el momento exacto en que su fachada se derrumbó, cuando las lágrimas comenzaron a caer. Él sabía, susurró. Sí, sabía sobre tus problemas con la empresa, sobre tu resentimiento. Iba a dividir todo en partes iguales, a darnos el mismo poder de decisión. Hice una pausa. Iba a anunciarlo el día que lo mataste. Yo no quería... Su voz se quebró. Javier dijo que solo cortaría los frenos para asustarlos, que sobrevivirían, pero no sobrevivieron, y tú usaste eso para tu ventaja, manipulando a todos durante 15 años. Carmen levantó la mirada, sus ojos ahora rojos por el llanto. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque necesitabas saber la verdad, y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Ya no merezco serlo. Me levanté recogiendo mi bolso. No lo mereces. Pero la sangre es la sangre, y los pecados de una gemela siempre afectan a la otra. Sofía, llamó cuando me dirigía a la salida. Lo siento. Me detuve sin voltear. Yo también, Carmen. Yo también. Salí de la prisión bajo un cielo gris, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. El Imperio Montero sobreviviría, más fuerte y más limpio que nunca. Los culpables pagarían por sus crímenes, y la verdad, finalmente había salido a la luz. María me esperaba en el auto. Después de todo lo sucedido, se había convertido en mi mano derecha en la empresa, su conocimiento de la conspiración ayudando a desmantelar cada proyecto corrupto. ¿Cómo estuvo?, preguntó mientras conducía de regreso a la ciudad. Como era de esperarse. La verdad duele más que cualquier mentira. ¿Qué harás ahora? Miré por la ventana, observando la ciudad que tanto había cambiado en estos meses. Reconstruir, sanar, vivir. ¿Y Carmen? Pagará por sus crímenes como todos los demás, pero seguiré visitándola. ¿Por qué? Porque alguien tiene que recordarle quién era antes de que el odio la consumiera. Y porque cada vez que la miro, veo un reflejo de lo que podría haber sido yo si hubiera tomado decisiones diferentes. El sol comenzaba a ponerse cuando llegamos a la mansión Montero. La casa que una vez fue testigo de tantas traiciones, ahora se sentía diferente. Purificada. Subí a mi habitación y me paré frente al espejo del tocador, el mismo espejo donde todo había comenzado. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero esta vez no había dudas, no había miedos. Era Sofía Montero, y finalmente estaba en paz con quien era.
El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Roberto desde la cárcel. «Quiero hacer un trato», dijo sin preámbulos. ¿Qué tipo de trato? Información sobre otros involucrados, personas poderosas que todavía están libres. Sonreí. La limpieza no había terminado. Te escucho. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, comencé a tomar notas. La verdadera justicia apenas estaba comenzando. El reflejo en el espejo me devolvió una sonrisa determinada.